Hola, ¿cómo estáis? Existe una parte del alma que está muy escondida. Es una parte del alma a la que únicamente pueden llegar la música, los poemas y el amor. Es esa parte del alma que se conmueve con la belleza, que a veces nos hace llorar, que duele pero que no sabemos señalar exactamente dónde está la herida. Y hay muy pocos libros que sean capaces de llegar a ese lugar tan recóndito del alma e iluminarlo. Y este libro del que os vengo a hablar hoy, que es el de Las olas, de Virginia Woolf, llega a esa parte tan escondida del alma. Me atrevería a decir que es el libro escrito con más sensibilidad que he leído en toda mi vida. Y he leído bastantes libros que están escritos con mucha sensibilidad, pero es que este libro está a otro nivel de sensibilidad, de verdad. Cuando empecé a leerlo, la verdad es que pensé que lo terminaría bastante rápido porque no tiene más que 300 páginas, pero es que no sabía dónde me estaba metiendo, no sabía el viaje casi, la experiencia casi espiritual a la que me estaba metiendo. He tardado casi 2 meses en terminarme este libro, que es tan finito como podéis ver, porque cada frase que leía me desbordaba tanto el corazón que no podía más que leerlo en dosis diminutas. O sea, no podía leer más de casi 5 páginas al día. O sea, mi corazón no lo aguantaba, de verdad. Y por eso lo he tenido que leer con la paciencia de una concha que es arrastrada poco a poco por la oriente del mar a la orilla. Pero, ¿de qué va este libro, no? O sea, ¿qué es lo que nos cuenta? Es tan especial, pero ¿qué es lo que cuenta? Bueno, pues cuenta la vida de 6 amigos, 3 chicas, Rhoda, Ginny y Susan, y 3 chicos, Bernard, Neville y Louis. Pero no nos cuenta su vida desde los hechos, desde lo que ocurre, sino desde lo que sienten, desde sus sentimientos, sus pensamientos, lo que les duele, las impresiones que tienen de la vida, ¿no? Y por eso es tan difícil de explicar este libro, porque cuenta la vida de la gente no desde los hechos tangibles, no desde la luz, lo que ilumina la luz, no desde lo que se ve, sino desde lo que no se ve, desde aquello que ocurre en el interior de cada uno, desde lo que pasa en el corazón de cada uno, ¿no? Que al final podríamos contar toda nuestra vida desde lo que ocurre en nuestro corazón, ¿no? Y esto es lo que hace Virginia Woolf en Las olas. Había oído hablar de que Virginia Woolf escribe con el método del stream of consciousness, este flujo de conciencia, y me picaba la curiosidad, pensaba que podía ser algo que me impactase, ¿no? Ya solamente el nombre, el flujo de conciencia, ya como que me llamaba la atención, pero cuando lo he leído, o sea, es que lo que era curiosidad se ha convertido en una alabanza absoluta, de verdad. Simplemente no me cabe en la cabeza que alguien sea capaz de explicar con tanta lucidez y con tanta sensibilidad ese monólogo interior que tenemos cada uno dentro de nosotros, porque al final es un monólogo interior que se caracteriza, yo creo, por ser una especie de rumor que es casi inteligible para nosotros, ¿no? O sea, todos los sentimientos que tenemos dentro los sentimos, pero a veces no sabemos ponerlos en palabras, ¿no? Y Virginia Woolf sabe poner todo en palabras, todo lo que te puedes imaginar sentir, o sea, el sentimiento que no sabías que podía expresarse, lo sabe expresar. Es como ver a una buceadora sumergirse en el mar, al fondo del mar, y cuando ya piensas que no puede bajar más al fondo, se sumerge todavía más, ¿no? O sea, y cuando sale a la superficie te enseña una perla, la perla más auténtica, más preciosa que hayas visto nunca, que más represente ese fondo marino. O sea, es como si el mar no supiese ni siquiera él mismo cómo es el fondo de su océano, y que Virginia Woolf sea capaz de explicárselo, ¿no? Pues nosotros seríamos como el océano al que se lo explica. Es increíble la claridad con la que escucha la voz muda de los corazones, porque es eso, es una voz muda. No se limita a decir me siento nostálgica mirando el mar, sino que coge ese sentimiento y lo desmenuza. Es como una especie de bufanda a la que va quitándole los hilos, ¿no? Y te muestra los hilos tal y como son. Es capaz de dividir
el sentimiento en metáforas súper concretas que capturan exactamente lo que es sentir eso. Para mí, además, Las olas es que es una revolución de la escritura. No para mí, sino en general. O sea, esto ya se sabe, ¿no? Que Virginia Woolf se rebela contra las reglas de la escritura, ¿no? Leerlo es como asistir a una rebelión. O sea, es como... Las páginas del libro es que casi huelen a pólvora, de verdad, porque Woolf está todo el rato tirando cañonazos a las reglas de escritura, a lo que se pensaba que se podía hacer, ¿no? Ella se rebela contra eso. Por un lado, estás leyendo un libro, pero por otro lado, estás viendo un campo de minas de una guerra, ¿no? O sea, estás caminando tú por el campo de minas. No voy a pretender aquí como que este libro no es complicado, es un libro que cuesta leerlo, es un libro difícil, que cuesta trabajo. De hecho, yo no voy a mentir, o sea, ha habido frases, pasajes así que me los he tenido que leer hasta 5 veces para poder darles un sentido, porque no es tampoco tan intuitivo. Tienes que pensar lo que te está diciendo, ¿no? Tienes que poner tus 5 sentidos e incluso el 6º sentido, ¿no? E incluso hay veces que he hecho este trabajo de pensarlos y aún así el pasaje se ha quedado en la penumbra. Pero yo creo que es porque cada una de las frases tiene tanto dentro, o sea, cada frase del libro es un mundo, Cada pasaje tiene tanta carne, o sea, es un libro que tiene tanta carne en tan poco cuerpo que yo creo que el entenderlo todo o darle sentido a todo en una primera lectura es prácticamente imposible. Pero bueno, como sabéis, muchas veces en la literatura y en la filosofía también, los libros que más esfuerzo nos requieren leer son muchas veces aquellos de los que más sacamos, ¿no? Aquellos con los que más conseguimos sentir y conectar. Y bueno, dicho esto sobre el estilo de escritura, ¿qué temas trata Virginia Woolf en este libro? ¿Qué podéis esperar? ¿De qué os va a hablar en este libro? Bueno, pues os va a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la vida. Y diréis, ya está aquí Ainhoa exagerando, pero es que es verdad, porque nos cuenta la vida desde dentro, ¿no? Desde el interior del corazón. Entonces, al final, nos está narrando todo lo que ocurre dentro de un corazón, no de uno, sino de 6 corazones, porque son 6 personajes, a lo largo de todas sus vidas. Entonces, claro, nos habla de las llagas del corazón, los paraísos del corazón, las envidias ácidas, las decepciones sombrías, todo esto. Nos muestra al final cómo a lo largo de nuestra vida vamos de un punto A, que podría ser pues la infancia, ¿no?, a un punto B, que es la muerte, y que de alguna manera, claro que del punto A al punto B pasamos por millones de abecedarios entre medias, ¿no? O sea, cambiamos muchísimo y esto lo refleja, cambiamos respecto al resto, respecto a nosotros mismos, pero a la vez hay cosas que se mantienen como constantes en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, hay una línea impresionante sobre cómo las impresiones que se te quedan de la infancia te acompañan contigo toda la vida, ¿no? O sea, eso que te pasa en el punto A sigue contigo hasta el punto B y probablemente sea de las cosas que más recuerdes cuando llegues a ese punto B de la muerte. Os lo voy a leer. Es en la página 232. Luego estaba el jardín y el dosel de las hojas de grosella que parecían encerrar todo. Flores que ardían como chispas entre el hondo verde, una rata que hervía de gusanos que se retorcían bajo una hoja de ruibarbo, la mosca que zumbaba incansable en el techo de la escuela y platos y más platos de inocente pan con mantequilla. Todas estas cosas ocurren en un instante y duran para siempre. Todas estas impresiones nuestras de la infancia sobre lo que nos rodea ocurren en un momento. O sea, probablemente hay recuerdos que tengáis de vuestra infancia que hayan sido un segundo, pero duran para siempre, os acompañan toda la vida, ¿no? Por eso hay ciertas constantes que nos acompañan a pesar de que cambiemos. Y bueno, uno de los mayores temas que explora Virginia Woolf en este libro, yo creo que es
el contraste entre ser un individuo y formar parte de la colectividad, ¿no? Esta individualidad versus colectividad. El por qué yo soy de esta manera y tú de esa otra, y por qué no somos iguales, pero a la vez, por qué de alguna manera somos iguales y nos entendemos, ¿no? Hay un pasaje en el que explica el despertar de esta individualidad, el cómo una persona por fin, o sea, de repente en su infancia se da cuenta de que no es únicamente la masa de las personas, sino que él es una persona concreta, ¿no? El sentirse primera vez como una persona propia individual. Os lo voy a leer, mirad. Susan era la que lloraba aquel día cuando estaba en la caseta de las herramientas con Neville y sentí que mi indiferencia cedía. Neville no se conmovió. Por tanto, me dije, yo soy yo, no soy Neville. Maravilloso descubrimiento. Aquí tenemos a una niña, Susan, que está llorando y está el personaje que está hablando en este pasaje, que es Bernard, está con su amigo Neville, ¿no? Y ve que mientras que Neville no se conmueve por escuchar a su amiga llorar y por verla sufrir, él sí se conmueve, y entonces ahí es cuando se da cuenta de que hay una diferencia entre él y Neville, ¿no? Al final nos está mostrando cómo somos todos conchas diferentes, pero estamos siendo arrastrados por la misma arena, ¿no? En la misma playa. Y además muestra muy bien cómo hay momentos en los que buscamos más la individualidad y momentos en los que buscamos más la colectividad, ¿no? Hay momentos en los que lo que queremos es diferenciarnos lo máximo posible. Queremos sentirnos como individuos propios, diferentes del resto, ¿no? Esto, por ejemplo, yo creo que pasa mucho cuando entras en la universidad o cuando empiezas a tener que decidir qué es lo que quieres hacer, ¿no? Pero luego hay momentos en los que precisamente lo que buscas es lo contrario, lo que buscas es la colectividad. El único consuelo que tienes es saber que no eres diferente al resto, ¿no? Y esto juega muy bien con este baile de entre la diferencia y lo colectivo, yo creo. Bueno, como digo, el libro sigue a 6 personajes y al final cada uno de estos personajes, esta individualidad que representan, la representan cada uno con una especie de constante en su naturaleza humana que persiguen o que les guía, casi como si estuviesen destinados a torturarse con esa cosa, ¿no? Bueno, pues estos 6 personajes os voy a ir contando un poquito qué es lo que les mueve en la vida, porque es muy bello, son muy bellos todos y cada uno de ellos. Tenemos a 3 chicas, como os he explicado. Ginny representa la pasión por el presente, representa la sensualidad, el piel contra piel. Es una mariposa que se siente viva y que siente el gozo de vivir al sentir sus alas batiendo, ¿no? Luego tenemos a Susan, que Susan busca refugio en la idea de formar una familia, en la idea de la vida doméstica, en el campo, los árboles. Es como una especie de raíz que está muy metida debajo de la tierra, ¿no? Y que busca desesperadamente que crezcan el tronco y las ramas, ¿no? Luego tenemos a Rhoda, que podríamos decir casi que es como una especie de alma náufraga, porque Rhoda es un personaje muy misterioso, pero yo creo que si sentís melancolía y os habéis sentido diferentes alguna vez en vuestra vida, os vais a sentir muy identificados con ella, porque Rhoda no encuentra consuelo en las relaciones sociales, ¿no? O sea, Rhoda siempre ve el mundo a través de una niebla espesa, le cuesta sentirse parte del mundo. Y luego tenemos los 3 chicos que son Bernard. Bernard es una persona que está obsesionada con darle un sentido a la vida, ¿no? Darle un significado a todo lo que le rodea a través de las palabras. Él está intentando siempre entender a las personas, entender lo que sucede y
y está intentando como coger todas estas piezas que se le presentan en la vida y hacer un mosaico con ellas que le permita ver el todo, ¿no? Y yo creo que, bueno, a ver, con todos ellos, con todos estos personajes, yo creo que todos tenemos un poco de todos, ¿no? Pero yo particularmente los pasajes de Bernard me sentía muy identificada con esta conciencia de Bernard, porque yo creo que Bernard representa un poco lo que siente dentro de sí todas las personas que aman escribir, ¿no? Como yo. Esta necesidad de entender el mundo, ponerlo en palabras, ¿no? O sea, es como una especie de necesidad de traducir lo que ocurre en palabras de alguna manera. Intentar como capturarlo de alguna forma. Luego tenemos a Louis, que Louis está atravesado por la inseguridad de ser un extranjero. Y si habéis estado quizás en grupos de amigos que no sean de vuestro pueblo o que os habéis ido a vivir fuera un tiempo, podéis sentiros también identificados con partes de Louis, porque él muestra este miedo a no ser igual, a no pertenecer al lugar donde pertenecen el resto, ¿no? Y lo que ello conlleva, esa envidia de yo quiero pertenecer, ¿no? Pero a la vez una cierta altivez de pues tampoco tengo por qué pertenecer, ¿no? Esta necesidad de diferenciarse, pero de formar parte del colectivo, ¿no? Se ve muy bien en Louis. Y luego tenemos a Neville, que Neville es un alma muy torturada porque Neville encuentra el sentido de la vida en el amor. Y tiene un vacío romántico muy importante porque no encuentra esa persona, que no encuentra ese cuerpo que abrazar, ¿no? Pues como veis, cada uno de estos personajes es diferente. Cada uno muestra esta individualidad, ¿no? Pero todos ellos tienen en común el ritmo de vida, ¿no? Tienen en común cómo la vida les va llevando por las mismas etapas, que es lo que nos pasa a todos. Al final somos diferentes, pero todos vamos a pasar por una infancia, una adolescencia, una juventud, adultez y vejez, ¿no? O sea, todos pasamos por las mismas etapas. Al final es como las algas de una playa pueden ser muy diferentes, ¿no? Puede haber una alga verde y una alga roja, una más grande, una más pequeña, pero al final todas esas mismas algas acaban en la misma orilla y todas ellas han sido arrastradas por la misma corriente del mar, ¿no? Entonces, de alguna manera las algas están... Yo creo que si les preguntásemos si se sienten más diferentes o más comunes, nos dirían que se sienten más iguales, porque mira dónde están todas juntas aquí, ¿no? Aunque no sean la misma alga, están todas en esta misma playa ahora mismo. De hecho, el libro nos cuenta, en cada uno de los capítulos del libro, nos cuenta una de las etapas de la vida de estos personajes. Empieza por la infancia, luego por la niñez, la adolescencia, la adultez, ¿no? O sea, nos va contando un poco todo. Y una de las cosas más increíbles y más inteligentes, yo creo, del libro es que justo antes de cada uno de los capítulos, propiamente de la etapa en la que cada uno de los personajes nos cuenta sus impresiones de esa etapa de la vida, se introduce un pequeño fragmento de un momento concreto del día en una playa. Y se hace un símil con este momento del día de la playa y con la etapa de la vida en la que están los personajes. Por ejemplo, antes de relatar la etapa de la infancia, se cuenta cómo el sol todavía no ha salido, ¿no? Y para mí estos pequeños fragmentos que hay justo antes de empezar las etapas son clave porque representan el paso del tiempo, ese paso del tiempo en el que estamos todos unidos, ¿no? Todos nos arrastra el tiempo, tira de nosotros con la misma fuerza al final. Y yo creo que es muy inteligente este uso de los fragmentos del mar porque se ve muy bien la contraposición entre cómo lo que para nosotros es una larga vida, ¿no? Durante todo este libro cuenta la vida de 6 personas, ¿no? Pero a la vez está contándote un día en el mar. O sea, lo que para nosotros es una larga vida, para el mar ancestral que estaba aquí antes de que naciéramos y que estará aquí cuando nos muramos, ¿no? Es únicamente un día, es una ola más de las infinitas olas que se han roto contra las rocas y que volverán a romper contra las rocas, ¿no? Bueno, precisamente como este libro tiene tanta conexión con esta cadencia infinita del mar, hubo varios días que me vine aquí a esta playa a
a leer el libro. Y también, en cierta manera, como tengo asociada esta playa al libro, me ha parecido que podía ser un buen sitio en el que grabar este vídeo, aunque me estoy muriendo de la vergüenza. Además, he escogido el día en el que han venido literalmente 200 niños a limpiar la playa. He estado aquí 1 hora esperando a que se marchasen, pero bueno, no pasa nada. Todo por el arte. A lo que voy, que si tenéis la oportunidad de leer este libro en una playa, ahora además que viene el verano, escuchando el mar, el libro cobra todavía más sentido. Porque al final el sonido de las olas tiene la capacidad de meterte en un trance. Es como una droga marina, ¿no? Te mete en un trance. Y el libro por sí mismo, la forma de escribir de Virginia Woolf, esto ya lo explicaba Ursula K. Le Guin, que si lleváis un tiempo aquí en el canal sabéis que me encanta Ursula K. Le Guin. Es una escritora de ciencia ficción impresionante y ella hablaba de que aprendió lo que era el ritmo a la hora de escribir gracias a Virginia Woolf. Porque de por sí este libro ya tiene una propia cadencia, una cadencia de trance, ¿no? Es como una droga de por sí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando coges la droga marina y coges la droga wolfiana, ¿no? Y las juntas, todo cobra sentido. O sea, te metes ya en un hipertrance, básicamente. Y la verdad es que no me di cuenta hasta que no vine a leer a esta playa con las olas de fondo, no me di cuenta de que lo que está haciendo Woolf con estas frases tan poéticas, tan líricas, tan cortas también, es emular este sonido del agua, esta cadencia, ¿no? Este bucle de el mar abraza la orilla, el mar se arrastra al océano, ¿no? Abraza la orilla, se arrastra al océano. Y este bucle está emulando esta cadencia del mar. Bueno, luego también no puedo no decir que es uno de los libros que más he marcado en toda mi vida. Y yo soy del tipo de persona que marca muchísimo los libros, pero es que este libro lo he marcado tanto, de verdad, os juro por mi vida que creo que no hay casi ni una sola página que no esté subrayada o con un post-it. Y por lo tanto, pues no puedo resistirme a leeros algunos pasajes. Si no habéis leído el libro, también para mostraros un poco cómo es este flujo de conciencia tan especial y tan lírico que nos presenta Virginia Woolf. Y si ya habéis leído el libro, pues para deleitaros en el recuerdo de estas frases tan increíbles, porque de verdad que es uno de estos libros que puedes abrir cualquier página y dependiendo del día que lo leas te va a decir una cosa distinta, la línea que leas, y que siempre te va a deleitar la página en la que abras. Yo creo que no hay tantos libros que de verdad, pero de verdad, todas las páginas te digan algo. Creo que es muy difícil que todas te digan algo. Yo creo que el único libro en el que me he encontrado esto, aparte de las olas, es El Hiperión de Hölderlin. O sea, los únicos 2 libros que todas las páginas son un poema que te cambia la vida, básicamente. Bueno, a lo que iba, que os voy a leer algunos de los pasajes, ¿vale? Que tengo aquí marcados. Se me está complicando un poco sujetarlo todo aquí, porque como no tengo estos micrófonos así portables, pues me he traído esto y es terrible. Además estoy aquí pegando todo el cante, que da una vergüenza que, bueno, no os podéis imaginar. Bueno, vale, os voy a leer primero en la página 57. Vale. Bueno, en este pasaje tenemos un monólogo interior, que es el monólogo interior de Rhoda, que si os acordáis es esta alma náufraga de la que os he hablado. Y en este pasaje Rhoda, que es una persona muy insegura, se está comparando con sus 2 amigas, Ginny y Susan, y está comparando cómo ella no tiene una personalidad fuerte a diferencia de Susan y Ginny, que saben exactamente qué es lo que quieren y qué es lo que les gusta y cómo son, ¿no? Y es increíble cómo explica esta inseguridad de Rhoda. Os lo voy a leer. No tengo cara. Otras personas sí tienen caras. Susan y Ginny tienen caras. Ellas están aquí. Su mundo
es el mundo real. Las cosas que levantan pesan. Dicen sí, dicen no. Mientras que yo me muevo y cambio y nadie me ve más de un segundo. Saben qué decir cuando les hablan. Se ríen de verdad, se enfadan de verdad. Y para hacer algo, yo primero tengo que ver qué han hecho otros. Mira con qué extraordinaria seguridad se sube las medias Ginny y es solo para jugar al tenis. Admiro cosas como esa. O sea, no sé por dónde empezar con este pasaje. Mira cómo se sube las medias Ginny. Solamente en ese acto de subirse las medias, que es tan sencillo, a Rhoda le duele verlo porque ella ve solamente en ese sencillo acto que esta persona, Ginny, es muchísimo más segura y tiene más fuerza en su personalidad que ella, ¿no? Es increíble. Y luego hay otro pasaje en el que se explica muy bien esta sensación que tiene Rhoda de ser un lastre, ¿no? De alguna manera no ser capaz de fluir con la vida, ¿no? Y que eso a la gente de su alrededor que les tiene que doler, ¿no? De alguna manera verlo y que no tiene que ser agradable ser su amiga de alguna manera por esta sensación que tiene de ser un lastre. Dice: no soy sinuosa ni suave, me siento entre vosotros y con mi aspereza lijo vuestra suavidad. Con mi aspereza lijo vuestra suavidad. Es increíble. Es increíble. Luego tengo aquí señalado otro pasaje para leeros en el que aquí ya están en la etapa de la universidad. Este pasaje lo cuenta Bernard y es esta etapa en la que hay muchísimos cambios, ¿no? En el que, como he dicho antes, pues buscamos diferenciarnos, pero aún así todavía no sabemos exactamente quiénes somos ni quiénes queremos ser. Tenemos como muchísimas posibilidades del ser abiertas delante nuestro y todavía no sabemos exactamente dónde caemos, ¿no? Y mirad, os voy a leer este pequeño pasaje. ¿Qué soy?, me pregunto. ¿Soy esto? No, soy eso otro. Y luego dice: soy efusivamente amable, pero también sé quedarme sentado como un sapo en su agujero, que con perfecta indiferencia recibe lo que venga. Es que me parece muy interesante las imágenes que utiliza para expresar las cosas. Este sapo en su agujero, ¿no? Comparado con la amabilidad. Y todo esto está dentro de una misma persona, ¿no? Pero esa persona todavía no se conoce, entonces no sabe realmente si quiere ser más amable o si quiere ser ese sapo. O eso, ¿no? ¿Qué soy? ¿Soy esto o soy esto otro? No, esto otro no, ¿no? Este capricho de la personalidad cuando vamos creciendo. También tengo aquí apuntado otro pasaje en el que ya están en la etapa adulta, ¿no? Y es una etapa en la que esa mirada estrellada del ser jóvenes y que mires a tu alrededor y que todo te parezca que está lleno de posibilidades y que todo te parece nuevo, esa mirada se desvanece, ¿no? Y de repente todo lo que te rodea ya lo conoces. No es que no te sorprenda, sino que te sientes seguro con lo que te rodea. Lo conoces, ¿no? Tienes una cierta familiaridad con ello y probablemente tengas hasta recuerdos en estos lugares que antes te parecían tan llenos de posibilidades, ¿no? Mirad. Os lo leo. Página 207. Lo dice Bernard. Hampton Court. Es un lugar, Hampton Court. Hampton Court. Nos reunimos aquí. He aquí las chimeneas de color rojo, las cuadradas almenas de Hampton Court. El tono de mi voz al decir Hampton Court demuestra que soy alguien de mediana edad. Hace 10, 15 años habría dicho ¿Hampton Court?
con interrogaciones. ¿Cómo será? ¿Habrá lagos, laberintos o con sentido de anticipación? ¿Qué me ocurrirá allí? ¿A quién veré? Ahora, Hampton Court, Hampton Court. Las palabras resuenan como un gong en un espacio que me he asegurado laboriosamente, con media docena de mensajes telefónicos y cartas que emiten anillo tras anillo de sonido resonantes y sonoros. Y al momento hay imágenes, tardes de verano, barcas, ancianas que se sujetan las faldas, una urna en invierno, narcisos en marzo, que flotan en la superficie del agua, que yacen ahora en el hondo de cada escena. ¿Veis? Está hablando de cómo antes Hampton Court era una pregunta, ¿no? Era una pregunta llena de posibilidades. ¿Quién estará? ¿Quién seré yo allí? Y ahora su tono al decir Hampton Court ha cambiado porque ya sabe lo que hay ahí. Ya sabe que ahí están las tardes de verano, las barcas, las ancianas que se sujetan las faldas, ¿no? Los narcisos en marzo, ya sabe lo que hay. Esto, por ejemplo, me hizo pensar también en cómo ha cambiado en mi propia lengua la palabra universidad, ¿no? Cómo hace ya 4 años y pico, cuando decía universidad, era algo, pues eso, esta mirada estrellada, ¿no? De qué será, quién seré, qué acabaré haciendo, ¿no? Y cómo ahora, después de terminar mi grado de Derecho, ¿no? De repente ya se asienta en mi lengua la palabra universidad, pero a la vez ahora se abre otra etapa en la universidad, ¿no? Del máster, quizás un doctorado, entonces la palabra vuelve a cambiar de sabor, ¿no? Es como que las palabras van cambiando de sabor en nuestra boca a medida que pasa el tiempo. Y luego, el último pasaje que he señalado para leeroslo, porque me parece que es muy oportuno para aplicárnoslo a la hora de leer este libro, es uno en el que está Neville leyendo un poema, y es un poema que le está costando leer y que tiene que ponerle esfuerzo, y yo creo que representa muy bien cómo hay que leer este propio libro, cómo hay que leerlo con paciencia y permitiendo espacio para que los detalles del texto se desvelen. Es en la página 207. Para leer este poema hay que tener 1.000.000 de ojos, como uno de esos faroles que iluminan los rectángulos de las corrientes de agua a medianoche en el Atlántico, cuando acaso un ramo de algas perfore la superficie o de repente abran las bocas las olas y surja un monstruo. Hay que dejar a un lado las antipatías y los celos, y no hay que interrumpir. Hay que tener paciencia y cuidados infinitos, y hay que permitir que ese leve ruido se reconozca, sea el de los delicados pies de las arañas sobre una hoja, sea el de la risa del agua en cualquier desagüe. Este prestar atención a los detalles, ¿no? El sonido de las patas de las arañas sobre las hojas. Es una pasada. Y bueno, a ver, es que podría estar aquí eternamente comentando pasajes. De hecho, me gustaría hacer algún otro vídeo comentando algún otro pasaje que me ha dejado pensando mucho, alguna reflexión así, pues sobre pasajes concretos de las olas, ¿no? Si os interesa la idea, me lo podéis dejar en los comentarios. Que aunque ahora no los estoy respondiendo todos porque he entrado como en un bucle de comentarios que ya no me da la vida para responder, los leo todos y los siento todos en mi corazón muchísimo, o sea que muchísimas gracias por todo el apoyo. Y bueno, para finalizar quería leeros un pequeño pasaje de mi diario de lecturas, que lo he empezado hace poco y ya os contaré en algún otro vídeo porque es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, empezar un diario de lecturas. Y os voy a leer algunas partes en las que escribí el mismo día, el mismo momento en el que terminé el libro, esta reacción cruda, ¿no? Esta impresión desnuda que me dejó este shock de belleza, ¿no? Básicamente. Y que bueno, que aunque me dejó sin palabras, el libro yo necesitaba ponerlo en palabras, ¿no? Como Bernard. Así que os voy a leer un poquito de esta entrada del 3 de junio de mi diario de lecturas. No tengo palabras.
He terminado este libro, pero creo que me ha mostrado una capa de la vida que no voy a terminar de ver nunca. Esta forma de ver la vida a través de la conciencia, básicamente. Qué engañosos han sido mis ojos todos estos años, que no veían lo que se mueve bajo el manto del día a día. Veían la superficie del mar, veían cómo las ondas temblaban, pero no me habían permitido ver cómo empezaba el temblor en las profundidades. Ahora me doy cuenta de que los ciegos siempre han visto más que estos ojos verdes míos, que en vez de entender lo que pasaba ante ellos, se aferraban a lo que la caprichosa luz decidía mostrar. Como la conciencia no es algo que se vea, ¿no? No es una forma de contar nuestra vida a través de hechos que se vean, sino que la vida en realidad se debería de contar con lo que no se ve, ¿no? No puedo entender cómo Woolf ha podido escribir algo como esto. No creía que estuviera dentro de las capacidades humanas ver esta niebla que nos rodea, este flujo de pensamientos y sensaciones. Si me dijeran que es Dios quien ha escrito este libro, entonces todo cobraría sentido. Siento como si hubiera aprendido a escuchar la voz del silencio. Siento como si hubiera aprendido a ver en la oscuridad. Y es una sensación tan sobrecogedora que me ha dejado sin palabras. Aunque bueno, como digo, pues yo, igual que Bernard, aunque me deje sin palabras, necesito poner las cosas en palabras, ¿no? Bueno, antes de terminar el vídeo quería también deciros que sé que llevo unas cuantas semanas sin subir vídeo porque se me ha hecho una bola el máster y trabajos de fuera del máster y todavía sigo un poco en esa vorágine, pero tengo muchísimas ganas de retomar otra vez el ritmo y bueno, espero que con este vídeo pues vuelva a coger el ritmo, ¿no? De subir los vídeos, que me hacen muchísima ilusión siempre hacerlos. Y bueno, deciros que ya sabéis, si queréis un libro que os vaya a hacer ver la vida de una forma diferente, que os vaya a despertar una parte de vuestra alma que no conocíais, leed Las olas de Virginia Woolf, porque os va a cambiar la forma de pensar vuestra propia vida y la vida del resto y os va a dar oídos para una voz que no sabíais que se podía escuchar. Me despido de vosotros. Un abrazo. Agur.